El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. La vuelta al mundo en 80 días. En 1872, la casa número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, estaba habitada por Phileas Fogg, uno de los más singulares y notables miembros del Reform Club de Londres. Por más que pareciese haberse propuesto no hacer nada que pudiera llamar la atención. A uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra, sucedía así ese enigmático personaje, Phileas Fogg, de quien no se sabía nada, sino que era un hombre muy cortés y uno de los más distinguidos gentlemen de la alta sociedad inglesa. Se decía que se parecía a Byron por su cabeza, fuera irreprochable por los pies, pero a un Byron de bigotes y patillas, un Byron impasible, que hubiera vivido 1000 años sin envejecer. ¿Era rico Phileas Fogg? Indiscutiblemente lo es, pero ¿cómo había hecho su fortuna? Era algo que ni los mejores informadores podían decir, y ciertamente el señor Fogg era la última persona a quien conviniese dirigirse para saberlo. En todo caso, no derrochaba en nada, aun cuando no fuera avaro. No se le conocía ni mujer ni hijos, cosa que puede sucederle a la persona más decente, ni parientes ni amigos. Fogg vivía solo en su casa de Savile Row, no visitada nunca por nadie. ¿Había viajado? Era probable, pues nadie conocía mejor que él el mapamundi. No había lugar, por remoto que fuere, del que no pareciese tener un conocimiento especial. A veces, en pocas palabras, breves y precisas, rectificaba las múltiples versiones que circulaban por el club sobre viajeros perdidos o extraviados, indicando las verdaderas posibilidades. Era un hombre que había debido viajar por todas partes, mentalmente al menos. Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. La emisión de este día ha sido dedicada a una figura imprescindible de la literatura universal, Julio Verne, autor de títulos inolvidables como 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, De la Tierra a la Luna, en donde los poderes de la imaginación, la especulación científica, las bitácoras de la aventura, las poderosas seducciones de la narración y las precisas radiografías de la sociedad de su tiempo son elementos que se revelan constantemente. Julio Verne representa el espíritu del siglo XIX. Sus aspiraciones de progreso, sus exploraciones y conquistas a través de la revolución industrial, es Europa volviendo los ojos con avidez hacia el resto del mundo. Es Europa ejercitando la introspección. Es Occidente debatiéndose entre las aspiraciones de un futuro poblado de perplejidades modernas y los deslumbramientos de sus mitologías y leyendas arcaicas. Buenas noches, René, ¿cómo estás? Buenas noches, Rosa Marta, qué gusto estar contigo. René, no obstante el tiempo transcurrido, el advenimiento del gran poder de los medios de comunicación y el cada vez menor interés de la gente por la lectura, Julio Verne parece ser, continúa siendo uno de los autores más populares hoy en día. ¿Cómo es posible que suceda este fenómeno? Yo creo que es muy sencillo, es decir, en principio Julio Verne en vida cosechó tales éxitos, tanta fama,
tanto prestigio, un escritor que agotaba ediciones y ediciones y era multicitado y muy traducido a todas las lenguas importantes del mundo, que fue asegurando un gran capital publicitario. Por otro lado, bueno, hay que tomar en cuenta que a los lectores en general les ha impresionado mucho su capacidad de anticipación, su capacidad profética, el haber de alguna manera inventado, no inventado porque hay muchos casos anteriores de ciencia ficción, muchísimo antes que Verne, pero sí no hay duda de que él consolida a este género, el género de anticipación, y además le da características de muy buena prosa, una gran lucidez y la posibilidad de hacer una lectura política. Creo que también por su excelente prosa, Julio Verne escribía muy correctamente, muy bien, era realmente un gran escritor, porque nos permite también la evasión, y finalmente por el cine, es decir, el cine en los últimos años ha utilizado un gran número de novelas, de temas de Julio Verne, para llevarlos a la pantalla. Entonces, pues esto le ha dado una gran popularidad. En Francia es muy fácil encontrar las ediciones de Verne, incluso encontrar los viajes extraordinarios en piel, muy linda, muy bellamente editados, en fin. Yo creo que todo eso es lo que le da la gran fama a Julio Verne, que habrá que añadir que el cine ha sido realmente muy injusto con él. No ha habido ninguna buena película hecha con sus novelas. Es decir, quizás para nosotros los mexicanos La Vuelta al Mundo en 80 días sea lo más familiar porque ahí trabajó Cantinflas, pero la verdad es que es una película francamente abominable. Es decir, son películas comerciales, ya era el Cantinflas de última que el de la primera, y finalmente estamos viendo un juego de torpezas. Yo realmente creo que es muy muy mala película, pero en general nunca las 20.000 leguas de viaje submarino con Jane Mason, que también hace curiosamente el viaje al centro de la Tierra con un actor verdaderamente malo, torpe como es Pat Boone, que bueno, no era, como tú bien sabes, no era propiamente un actor, era un cantante deplorable, ¿no? Al que las buenas madres nos ponían en competencia con Elvis Presley, con el Elvis Presley revolucionario de 1955-56. Se bañaba, no usaba el pelo grasoso, no hacía movimientos obscenos. Bueno, pues Pat Boone trabaja en una de las películas, El viaje al centro de la Tierra. Entonces, pobre Verne en el cine es un desastre completo. A las 7:50, Phileas Fogg entraba a su casa. Passepartout, su sirviente, que había estudiado concienzudamente su programa, quedó sorprendido al ver al señor Fogg, culpable de inexactitud. ¿Aparecer a hora tan insólita? Pues el programa prescribía el regreso del inquilino a las 12 en punto de la noche. Fogg subió a su habitación y llamó a Passepartout. Él no respondió. No podía ser él el destinatario de la llamada. No era la hora. Passepartout, es la segunda vez que le llamo. Pero si no es medianoche. Lo sé, y no lo reconvengo. Salimos dentro de 10 minutos, hacia Dover y Calais. ¿El señor se desplaza? Sí, vamos a dar la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo? Y en 80 días. No tenemos un instante que perder. Pero, ¿y las maletas? Sin maletas, un simple bolso. Dentro, 2 camisas de lana, 3 pares de calcetines. Lo mismo para usted. Compraremos por el camino. Baje mi Macintosh y mi manta de viaje. Lleve buenos zapatos, aunque andaremos poco o nada. Vamos. Esta sí que es buena. Y yo que querría tranquilidad. Maquinalmente hizo los preparativos. La vuelta al mundo en 80 días. Tenía que vérselas con un loco, ¿no? ¿Se trataba de una broma? ¿Iban a Dover? Bien, ¿Calais? Bueno, después de todo, tras 5 años de ausencia de su patria,
eso no lo contrariaba excesivamente. Quizá llegaran a París y no le disgustaba volver a ver la gran capital. Seguramente un hombre tan avaro de movimientos se detendría ahí. Sí, sin duda, pero no era menos cierto que ese hombre partía, se desplazaba. Un hombre tan sedentario hasta entonces. Al partir de Londres, Phileas Fogg no sospechaba, sin duda, la gran sensación que suscitaría su viaje. La noticia de la apuesta se extendió primero por el Reform Club, produciendo una gran emoción entre los miembros del honorable círculo. Luego del club, la emoción pasó a los periódicos a través de los reporteros y de los periódicos al público de Londres y de todo el Reino Unido. La cuestión de la vuelta al mundo se comentó, se discutió y se analizó con tanto ardor y pasión. Unos tomaron partido por Phileas Fogg y otros, que pronto formarían una considerable mayoría, se pronunciaron contra él. Realizar la vuelta al mundo, no ya en teoría o sobre papel, sino en la práctica, en un tiempo tan mínimo, y con no todos los medios de comunicación existentes, era no solo imposible, sino algo absolutamente insensato. No es lo mismo leer a Julio Verne en la juventud que en la madurez, René, y lo mismo ocurre con cualquier texto. ¿Qué diferencias, qué nuevos descubrimientos, qué goces, qué nuevos valores encuentras al reencontrarte con Verne después de muchos años de haberlo leído por primera vez? Pues considero que lo esencial es que uno en la juventud lea Verne y se entusiasma con sus aventuras, con esas hazañas maravillosas abajo del mar, en el fondo del mar, en el centro de la Tierra, en la Luna, aventuras espléndidas por todo el planeta. Realmente uno se conmueve, se impresiona, se impacta, pero mucho después, cuando uno tiene una mayor cultura, una mayor preparación y logra nuevamente tomarlo, cosa que no es muy difícil, realmente siempre Verne será una lectura placentera, pues uno descubre que hay la posibilidad de hacer una lectura política muy seria. Es decir, hay libros de Verne que no pueden ser, con un nivel cultural, que no pueden seguir siendo contemplados como simples productos de literatura infantil. Es mucho más complicado. Pasa lo que hemos ya comentado que ocurre con Oscar Wilde, que parece que ahora es consumido solo por los niños y los adultos pueden hacer una lectura mucho más aguda por la cultura que se requiere para leer a Oscar Wilde. Entonces yo recuerdo que en los 500 millones de la Begun, Julio Verne anticipa y critica al fascismo, pero esto lo hace 50 años antes de que aparezca Adolfo Hitler. Entonces hay la posibilidad de hacer esta lectura política que desde luego un niño, por más inteligente que sea, no está capacitado para hacer, y porque realmente la literatura de Verne tiene un contenido social, y esto podría sonar más o menos ridículo, muy marcado. Creo yo que se podría contemplar muy claramente en 20.000 leguas de viaje submarino. Es decir, la lucha que se da contra el esclavismo, el uso de la tecnología por el bien, en fin, yo creo que hay una gran riqueza tanto en los personajes como en las historias que nos narra René, y que ahí hay la representación muy frecuente de la libertad y a veces hasta de un cierto socialismo, comunismo muy primitivo, muy elemental. Desde luego la justicia es un valor importante en la obra de Verne, y yo creo que quienes hacen esta lectura política de Verne no se equivocan y señalan que él, siendo un burgués comodino, exitoso, lleno de posibilidades, de fama, de prestigio, etcétera, etcétera, es decir, cómo en sus libros
si se aventura muy profundamente a hacer una crítica social, cosa que hacen la mayor parte de los grandes escritores. Ray Bradbury no es un simple escritor de ciencia ficción que inventa marcianos y naves espaciales, realmente es un gran humanista. Es un hombre que critica el racismo, que critica las desigualdades. Un poco es lo que hace de muchas maneras Julio Verne. Anticipa los conflictos del nacionalismo y del internacionalismo, mira el futuro de Estados Unidos como gran potencia imperial. En fin, yo creo que se puede leer más profundamente a Verne si se tiene cierta madurez y cierto nivel cultural. El tiempo fue bastante malo durante los últimos días de la travesía. Un viento muy fuerte del noroeste contrarió la marcha del paquebote, al que sometió a un fuerte balanceo que la inestabilidad del Rangoon agravaba considerablemente. Los pasajeros tuvieron razón de guardarle rencor a las grandes olas que el viento levantaba. Phileas Fogg asistía con su habitual impasibilidad al espectáculo de un mar furioso que parecía luchar directamente contra él. Su frente no se ensombreció, pese a que un retraso de 20 horas podía comprometer irremisiblemente su viaje, al hacerle perder el barco que salía hacia Yokohama. Pero ese hombre no sentía ni impaciencia ni disgusto. Si hubiera dicho que esa tempestad figuraba en su programa, que estaba prevista. Hong Kong no es más que un islote cuya posesión quedó atribuida a Inglaterra por el Tratado de Nankín, concertado al fin de la guerra de 1842. El genio colonizador de la Gran Bretaña hizo de él en unos años una importante ciudad con un gran puerto, el Puerto Victoria. Passepartout, con las manos en los bolsillos, se dirigía hacia el puerto mirando los palanquines, las carretillas de vela, todavía en uso en el celeste imperio, y la muchedumbre de chinos, de japoneses y de europeos que circulaban por las calles. Era poco más o menos una reproducción de Bombay, de Calcuta o de Singapur lo que hallaba el muchacho en su recorrido. Hay como un reguero de ciudades inglesas así edificadas en todo el mundo. A los 9 días de haber salido de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido exactamente la mitad del globo terrestre. De haber seguido circularmente el paralelo 50, que es el de Londres, la distancia a recorrer no hubiese sido de más de 12.000 millas aproximadamente. En tanto que Fogg se veía forzado por los caprichos de los medios de locomoción a recorrer 26.000 millas. Al desembarcar en San Francisco, se dio cuenta de que no era ya la urbe legendaria de 1849, habitada por bandidos, asesinos, incendiarios atraídos por la conquista de las pepitas de oro, lugar de cita de todos los desclasados que se jugaban el polvo de oro con un revólver en una mano y un cuchillo en la otra. Pero aquellos buenos tiempos habían pasado ya. San Francisco presenta a la sazón el aspecto de una ciudad mercantil. Cómodamente sentados en su vagón, Phileas Fogg contemplaba el variado paisaje que desfilaba ante sus ojos. Vastas praderas, altas montañas, ríos torrentosos. A veces, un rebaño de bisontes se amasaba a lo lejos, cobrando la apariencia de un dique móvil. Esas innumerables manadas de rumiantes suponen a menudo un insuperable obstáculo al paso de los trenes. Se han visto millares y millares de esos animales desfilar durante horas en apretadas filas a través de la vía férrea.
Las locomotoras se ven entonces obligadas a detenerse quede libre. Es lo que ocurrió en esta ocasión. Los rumiantes, los búfalos, como impropiamente los llaman los americanos, marchaban lentamente lanzando a veces formidables bramidos. Su tamaño era mayor que el de los toros de Europa. Cuando los bisontes toman una dirección, nada puede detenerla ni modificarla. Es un torrente de carne viva que ningún dique puede detener. ¡Oh, qué país! Unos simples bueyes pueden aquí detener un tren. Pardiez, me gustaría saber si el señor Fogg tenía previsto este contratiempo en su programa. Verne ha sido llevado al cine demasiadas veces, René. ¿Cómo has visto tú esas adaptaciones? ¿Traicionan el espíritu original de sus obras? Pues es como señalábamos al principio en la pregunta inicial, yo creo que ha sido totalmente traicionado. No hay no queda nada de Verne, o queda el cascarón. Queda realmente la idea muy vaga, muy diluida. Entonces resulta que el Capitán Nemo, por ejemplo, es un verdadero monstruo, cuando realmente es mucho más complejo de lo que el cine nos ha mostrado. El cine por lo general tiende a simplificar, es decir, no, sobre todo estamos hablando del cine comercial, ¿no? Tiende a simplificar, y entonces en los casos de novelas como las de Julio Verne o los cuentos de Edgar Allan Poe o los cuentos de Maupassant, si no hay duda que lo que toma simplemente es la idea. Toma la historia, toma el asunto, pero deja de lado toda la riqueza de los personajes, de las situaciones, el trasfondo que hay. Es decir, pensemos también en la vida de Verne. Es una vida más o menos larga, de 1828 a 1905, muy llena de acontecimientos sumamente importantes para la vida y la cultura del entonces continente principal. Bueno, de muchas maneras lo sigue siendo, pero en aquel entonces, es decir, Estados Unidos vivía en el aislamiento, y aunque se vislumbraba su poderío económico y militar, pues Europa era el centro del mundo civilizado. Entonces este centro del mundo civilizado es el que critica Julio Verne, y consecuentemente cuando es pasado al cine este elemento no aparece. Aparece lo gracioso, lo chispeante, la parte exclusivamente de la anécdota. Y entonces tenemos a un Julio Verne, sí, totalmente empobrecido, ¿no? Totalmente lamentable en harapos, ¿no? Además, bueno, pues esto ya lo hemos mencionado en otros programas, se pierde la riqueza de su prosa, ¿no? Es decir, el lenguaje, pues en las novelas es en las palabras, en las imágenes, en las metáforas, mientras que en lo otro, bueno, pues es en otro tipo de cosas, exclusivamente es en la imagen. Entonces aquí creo yo que nunca ha podido haber, y es posible que en mucho tiempo no haya una buena adaptación, porque además de sus novelas al cine, porque además se piensa en que cualquier asunto de Verne va directamente al mundo infantil. Y entonces, bueno, pues esto abarata demasiado la presencia de Verne en el cine. En la tarde del sábado, una gran muchedumbre se había apostado en el Pall Mall y en las calles colindantes, ante y las inmediaciones del Reform Club. Se hubiera dicho una inmensa concentración de corredores de bolsa, a juzgar por el griterío, las discusiones y las disputas en torno a las cotizaciones del Phileas Fogg, como si se tratara de un valor bursátil. Aquella tarde, los 5 adversarios del gentleman estaban en el gran salón, donde se hallaban reunidos desde hacía 9 horas, esperando con ansiedad. En el momento en que el reloj marcaba las 8:25, Andrew Stuart se levantó y dijo: Señores, dentro de 20 minutos habrá expirado el tiempo convenido por el señor Fogg. Pues bien,
Si él hubiera llegado en el tren de las 7, ya estaría aquí. Podemos considerar ganada la apuesta. Esperemos, no nos precipitemos. Todos sabemos que nuestro compañero es un excéntrico de primer orden. Su exactitud es proverbial. Nunca llega ni demasiado tarde ni demasiado pronto. Y a mí no me sorprendería que apareciese aquí en el último minuto. Se miraron entre sí. Sus corazones latían con una cierta aceleración, pues incluso para tan avesados jugadores, la partida era fuerte. Pero todos se esforzaban por disimular su emoción. Así cogieron de buen agrado la proposición de sentarse ante una mesa de juego para disputar una partida. Los jugadores habían tomado las cartas, pero sus miradas se dirigían a cada instante al reloj. Faltaba solo 1 minuto para ganar la apuesta y contaban los segundos. Pero al 55º segundo se oyó un gran rumor procedente del exterior en el que se mezclaban los aplausos con los gritos y las imprecaciones. Los jugadores se levantaron y antes de que el péndulo batiera el 60º segundo, hacía su aparición Phileas Fogg, seguido de una muchedumbre delirante que había forzado la entrada del club. Heme aquí, señores. ¿Qué mensajes nos quería dar Julio Verne, René? ¿Qué interés tenía en producir todas esas novelas de aventuras, de viajes, en donde hablaba de nuevas tecnologías y se adelantaba a su tiempo pensando en viajes a la Luna o en submarinos? Pues no sé si pensar en el mensaje que quería darnos. Yo a veces desconfío del mensaje que nos quieren dar los escritores, porque seguramente no nos quieren dar ningún mensaje. Este va implícito en la obra a lo largo de ella. Realmente no creo que haya habido un gran mensaje social, ¿no? Este está implícito en su trabajo, pero que él quisiera heredarnos un complejo pensamiento sociopolítico, pues no. También que disfrutó mucho escribiendo estas novelas, imaginándose en otros lugares. Realmente Verne viajó muy poco. Hay una anécdota que me gusta mucho, que de niño se fugó de su casa y le prohibieron viajar en lo sucesivo. Entonces, según esto, el regaño de los padres fue algo así como: ese niño, tú ni en sueños vas a volver a viajar. Curiosamente, soñó tanto que fue a la Luna, que fue al centro de la Tierra, que estuvo en el fondo del mar, que anduvo en globo por todo el orbe, que estuvo en islas desiertas, que corrió por las estepas rusas con Miguel Strogoff, etcétera, etcétera. Fue realmente una vida fantástica sin haber salido nunca de un cómodo estudio parisino. René, muchas gracias por tus comentarios. Pues gracias a ti por haberlos escuchado. Por hoy no nos queda más que despedirnos de quienes amablemente nos escuchan, no sin antes ofrecerles una bibliografía mínima para que se aproximen a la obra de este inmenso escritor llamado Julio Verne. De entre su extensa obra destacan los siguientes títulos: Los hijos del capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna, Viaje al centro de la Tierra y La vuelta al mundo en 80 días, de donde extrajimos los fragmentos que escuchamos a lo largo del programa. Muchas gracias. Participaron en este programa en los controles técnicos Sabino Sosa, en el guión Jairo Calixto Albarrán, musicalización Vicente Morales, narración Federico Engels, voz Rafael Rocha, asistencia de producción Hernán Nájera, producción Gabriela Morales, conducción Rosa Marta Jasso. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila.